demás. Unos piensan que es una gran derrota. Lo sueñan. Loco. Le decimos, sigan soñando. Es simplemente un recodo, nada más. Muy buenas noches. Ayer comentaba que el Perú contemporáneo solamente se puede entender como un antes y después de Fujimori en su vida. Si bien es cierto, Fujimori llega a las finales del siglo XX, es el presidente más importante del siglo XX. Para entender al Perú hoy, uno tiene que retrotraerse al Fujimorismo y seguramente 30, 40 años antes. Cuando Abimael Guzmán comienza a gestar el senderismo, que es a las finales de la década del 60, nadie se imaginaba lo que iba a pasar después de la fracasada reforma agraria, del fracaso del gobierno de Belaúnde, del fracaso del gobierno de Alan García. Y llega Fujimori y encuentra una situación absolutamente desbocada. Su más grande éxito es capturar a Abimael, pero lo que ha hecho Abimael es absolutamente cierto. El día que lo capture el GEIN, dice, lo que está acá queda en mis cachorros, ¿correcto? Y quedó. Y después, en las imágenes que están viendo ustedes, dice, esto no es más que un recodo en el camino. Y también lo ha cumplido. Porque Fujimori vence a Abimael Guzmán, pero no vence a Sendero. Porque Sendero ha tomado el poder y de repente hay gente que le puede parecer doloroso o antipático o recalcitrante que lo diga. Sendero tomó el poder en el Perú hace 3 años, con Castillo. Entonces, esa lección es algo que especialmente el día de hoy debemos entender en una perspectiva histórica para que no vuelva a pasar. Fernán Altuve, buenas noches. ¿Qué tal, Filipe? ¿Cómo estás? ¿Qué estabas haciendo el día que capturan a Abimael Guzmán? ¿Dónde estabas? ¿Te acuerdas? No, la verdad que no. Era el año 92 y seguramente habré estado trabajando, como siempre, pero no recuerdo específicamente eso. Recuerdo, por ejemplo, el asalto a la Embajada del Japón, sí, que sí estaba comiendo un sándwich y explotó todo cerca, porque vivo cerca de la Embajada del Japón. Entonces, eso sí me acuerdo, pero de la Abimael Guzmán he visto la noticia tarde en la noche, o sea que haber estado trabajando y me he enterado en la noche tarde. Yo sí me acuerdo, había pelea de box, un universitario le ganaba un clásico a Alianza Lima y salía en un cintillo abajo, ¿no? Flash, importante captura de líder senderista. La gente no sabía hasta cuándo sale. Debe haber sido el día más feliz de la historia del Perú. Probablemente, pero yo me he enterado cuando ya todo estaría consumado. En perspectiva, ¿es el día más feliz de la historia del Perú y también el día más importante de la era Fujimori? A ver, número uno, eso de que todo el mundo diga que es el mejor presidente del Perú, de la historia del Perú, del más importante. Perú tiene 200 años. Ya ha pasado momentos mucho más dramáticos. La guerra con Chile fue una hecatombe. Han sido momentos más difíciles. Entonces eso de que hay un adanismo, es decir, solamente contamos como si la historia del Perú naciese cuando nacimos nosotros. No es así. Ahora, de lo vivido ha sido lo más importante, sin duda. El momento más importante probablemente de los últimos 50 años, sí, es probable, pero no de la historia del Perú, ¿no? O sea, todo hay que ponerlo en contexto siempre, ¿no? Ahora, también la mezquindad da para que dicen, no, Fujimori no sabía, Fujimori estaba pescando, Fujimori, y lo ha dicho la propia gente del GEIN, Fujimori le da fuerza, le da presupuesto, conocía perfectamente de la importancia del GEIN, evidentemente la información era muy compartimentada. Y es más, la propia gente del GEIN lo ha dicho acá, yo los he entrevistado, yo he conversado con él 1000 veces, el día que lo capturan, no estaban seguros que estaba ahí. Mira, yo estoy convencido de que de que Fujimori estaba como era él, absolutamente al tanto de lo que pasaba. Pero vamos a ponernos en el supuesto de las personas que dicen que no estaba al tanto y que se enteró después. O sea, Fujimori es responsable del dominio del hecho cuando la gente hace una barbaridad, aunque está probado de que él no dio ninguna orden. Pero no es responsable de la captura de Abimael Guzmán porque él no dio la orden. Ah, pues. O sea, la vara
Cuando les conviene a ellos, se aplica de una manera. Cuando les perjudica a Fujimori, se de otra manera. No puede ser así. Es que el Perú vive con una vara diferente para medir a la gente. Bueno, y eso es lo que tiene al Perú en el atraso, el conflicto, el pleito y el odio. Porque no hay equidad para medirnos a todos con la misma vara. Un día, no hace muchos años, ¿no? Me fue a almorzar con Rafael López Aliaga y con el que en ese momento era mi vecino Carlos Boloño a ver. Y el almuerzo duró un huevo, 8 horas, ¿no? Y nos contó cuando él, asume el Ministerio de Economía y se sienta con Fujimori, él y Fujimori, a desandar, como me dijo Carlos, que ya estaba enfermo, dicho sea de paso, y sabía que estaba enfermo, a desandar la revolución de Velasco, y le presentó una batería, 100 decretos, y comenzó a ver uno a otro, y dice que Fujimori lo hizo trabajar 12, 13, 14 horas continuas, y que Fujimori lo único que hacía era tener una calculadora, un bloccito, un lapicero, apuntaba, preguntaba, calculaba y le decía, proceda. Un tipo inteligentísimo, Boloña, inteligente como este tipo nunca conocí, y todo lo calculaba. En tu experiencia personal, tú que has conocido a Fujimori, ¿cuál era su mayor virtud? Bueno, yo creo que fue un gran político porque tenía la virtud de la política. La virtud de la política es la prudencia. Y él era un hombre prudente en razón de que, como era un matemático, vivía calculando siempre los pasos que iba a dar. Claro, no se puede calcular todo en la vida y los hombres cometen errores y seguramente cometió errores. Pero lo que hace un hombre con habilidad de cálculo en la política es reducir el margen de error. Entonces Fujimori y los políticos que saben medir, que saben calcular y que son prudentes a partir de que conocen cómo calcular, es reducir el margen de error. Mientras que hay otros políticos que al no saber hacerlo, tienen márgenes de error. ¿Y para eso le servía grandes. su capacidad matemática? Absolutamente. Él era fundamentalmente un matemático y permanentemente estaba haciendo cálculos de probabilidades. Esto puede salir bien, esto puede salir mal. Y obviamente era un hombre inmensamente trabajador. No solo a Carlos Boloña lo hizo trabajar, a mí me hizo trabajar madrugadas. Sí. Y era insistente y puntual y puntilloso. Tenía un súper estado mayor. Bueno, es que sabía... Cosa que no puede decir Keiko. Bueno, él sabía... Otra virtud de la política es ser buen juez de hombres. No solamente la política. En la vida hay que ser buen juez de hombres para saber a quién voy a poner para que me cuide la bodega, a quién voy a poner para que me sea una buena secretaria, un buen asistente, y él era un buen juez de hombres. Él fue un buen juez de hombres al elegir a Montesinos y darle el poder que le dio, porque la gente dice que fue el gran error. Yo creo que no puedes entender a Fujimori sin Montesinos, lo que pasa que hay un momento que la relación se rompe. A ver, son dos cosas diferentes. Una cosa es la elección y otra cosa es el poder que le das. Ajá. Elegir a Vladimiro Montesinos como una persona con capacidad de inteligencia para enfrentar el problema fue una decisión acertada. Haberle dado tanto poder fue una decisión equivocada, claro. Pero son cosas diferentes. Ajá. Si en vez de haberse desbocado ese poder o haber permitido que se desbocara, ese poder hubiera quedado controlado, pues entonces no se hubieran producido un montón de cosas que se produjeron. Pero la elección... No había en ese momento en el Perú una persona con mayor capacidad, mayor conocimiento para enfrentar el problema que él tenía que resolver. Hablemos un poco del futuro del fujimorismo en función a los hijos, ¿no? Keiko está donde está. Yo creo que Fujimori ha sido más querido que los dos hijos juntos o separados. Ahora muerto Fujimori. Los albertistas deben estar en un desasosiego tremendo porque Kenji, la verdad sea dicha, no está inscrito en el fujimorismo. Si lo invitan y quiere ser candidato, muy probablemente lo tachen. Entonces, yo escuchaba hace un rato a Marta Moyano, que es hiperfujimorista, decir que esto los va a fortalecer. ¿Hay algún pronóstico de fortalecimiento, de debilidad? A ver, yo no puedo ni hacer un cálculo porque esas cosas son diferentes. Ahora, definitivamente va a haber una etapa de emotividad, eso es evidente. Hay mucha gente a la cual esto lo cuestiona emotivamente y eso es así, y una etapa de reflexión sobre la figura de Fujimori. Fujimori ha muerto un hombre, pero ha nacido un mito. Ese mito es un mito histórico. ¿Ese mito histórico puede tener un efecto en la política? Sí. ¿Puede no tenerlo? También. ¿Y cómo se van a desenvolver las cosas dentro de Fuerza Popular? Y
eso ya es otra casa y no me meto en eso. Es ampliamente conocido las diferencias que tienen Keiko con Kenji, son marcadísimas y no es ningún secreto. Hoy día evidentemente han llorado a sus padres juntos porque Claro, caramba, eso es son humanos, ¿no? Y Keiko muy sentida con sus nietas, estamos hablando de un ser humano. Y eso que Fujimori la única vez que se le oye llorar es cuando muere Juan Valer Sandoval. Y hoy día ha habido también un duelo, evidentemente está la parte política, que a mí no me agrada mucho ver tanto político alrededor de una figura como la de Fujimori, porque a la hora de la hora la gente lo confunde con hipocresía, el gesto político, pero el pueblo que ha ido a verlo es inmenso. Inmenso. Y hasta ahorita hay una cola ahí. Y yo creo que eso es la mejor encuesta sobre su gobierno. Yo no sé cuántos gobernantes van a poder tener en el Perú, y de los que hay, porque hay un montón de presidentes de estos efímeros que hemos tenido, van a tener un sepelio y un reconocimiento como ese. O sea, estos son grandes acontecimientos emotivos que convocan a una población, y es el entierro de Leguía. Leguía tuvo 2 entierros, uno cuando fue enterrado en el Callao y después, 25 años después, fue llevado al presbítero maestro. O sea, y 25 años después que se trasladaron sus restos, hubo una inmensa manifestación. Leguía tuvo 2 entierros multitudinarios. El general Odría, que tuvo un... Bueno, Velasco también, ¿ah? Velasco también. Muy querido. El chino más querido, a ver quién era más querido, porque el chino Velasco fue muy querido también. Por eso. Pero estos son multitudinarios, ¿no? Y obviamente eso genera pues la envidia, el odio de gente pues que nunca va a haber logrado este aprecio en la ¿Era en la necesario el velorio de Estado y la presencia de Dina Boluarte? Bueno, eso es una decisión de la familia. Es una obligación del Estado porque ha sido el jefe del Estado. Es una obligación del Estado. La familia toma o declina el ofrecimiento público. El hecho que haya ido Dina no te muestra que la fuerza que tiene Keiko en este cogobierno congresal. Con quien sea, si es un sepelio de Estado, es obligación del jefe del Estado estar ahí. A ver, cuando murió Bustamante Rivero, presidió el sepelio Alan García. Y Bustamante Rivero declaró al Partido Aprista fuera de ley. Porque entre las cosas que están en la mentira de la historia del Perú es que quien declaró al Partido Aprista fuera de ley fue el general Odría. Eso es mentira. El Partido Aprista fue declarado fuera de ley el 3 de octubre del año 48. Y el general Odría llegó al poder el 27 de octubre del año 48. O sea, 24 días después. Bustamante Rivero declaró al Partido Aprista fuera de ley y empezó a perseguir a los militantes apristas. ¿Y quién presidió su entierro? Alan García, el primer presidente aprista. ¿Por qué? Porque es una obligación de Estado. Ahora bien, mira como yo he dicho al principio del programa, mucha gente me dice que yo exagero cuando digo que Sendero Luminoso tomó el poder en el Perú. Lo que pasa es que la gente no ha terminado de entender todavía el fenómeno de Castillo, en la llegada a Palacio y la fortaleza que tenía con Conares, UTEP, FUDEP, Movadef, la presencia de esta gente. La gente se olvida pues, que Béjar ha sido canciller de la República, que Iber Maravilla ha sido ministro de Educación y que Cerrón es lo que es. Lo paradójico es que el día de hoy Dina Boluarte, que llegó con esa fórmula, porque Dina Boluarte es absolutamente izquierdista, es recontra roja, porque tú no tomas lonche en tu casa con Bermejo, ¿no? No, pero además podría yo sentarme en una mesa con cualquier político. El problema es que yo no puedo ser cajero del señor Cerrón. Y eso es lo que es esta señora. Claro. Esta señora es la cajera de Cerrón. Lo que pasa es que hay un conjunto de intereses y hay una derecha lobista que se quiere tapar los ojos y entonces, por sus intereses, no quiere ver la realidad y le dice al país que esta señora no es una pésima presidente, no es un incompetente y no es una comunista, simple y llanamente porque no le conviene. Y le molesta a aquellos que sí decimos las cosas claramente porque no podemos tener un compromiso con una persona que está destruyendo al Perú y va a llevarnos a un gobierno probablemente más radical que el que tenemos. Mire la paradoja, Dina Boluarte diciendo lo que dice con respecto al terrorismo, siendo ella la presidenta y habiendo llegado como ha llegado a Palacio. Escuchemos. Ustedes nos protegieron de la amenaza terrorista y abrieron la ruta de la paz que la patria necesitaba para tomar el camino hacia el desarrollo. Lo hemos dicho y seguiremos diciéndolo siempre. Terrorismo nunca más.
Nunca más. Torres de alta tensión dinamitadas. Nunca más. Puentes bombardeados, dinamitados, desuniendo a los pueblos. Nunca más. Coches bombas que mataban inocentes transeúntes. Nunca más el terrorismo en nuestro seno patrio. ¿Y digo esto en contraposición a qué? Yo siempre he dicho, yo prefiero mil veces un comunista que un caviar. Yo te prefiero un terruco que un caviar. Porque yo sé que al terruco lo tengo que matar si lo tengo al frente. Entonces, cuando alguien tiene una sinuosidad como la que tiene la señora, a mí no me gusta. Yo prefiero a Aníbal Torres. Mira lo que ha dicho Aníbal Torres. El día de hoy ha tuiteado lo siguiente, Aníbal Torres. Ni tibiezas ni hipocresías, sin justicia no hay paz. Fujimori fue el más grande asesino, ladrón y corrupto que ha tenido el Perú. Ahora los dos más grandes terroristas que ha tenido el país están juntos. Mis condolencias para sus víctimas que no encontraron justicia. Por el asesinato de más de 70 hermanos y hermanas no guardaron ni un segundo de silencio. Los asesinos del pueblo, los ladrones y corruptos que están destruyendo al país están de duelo. A ellos y a su prensa mercenaria los repudio y yo estoy con el pueblo. La historia no se olvida, no vamos a repetirla. Justo la semana en donde se ha confirmado que él va a juicio por el golpe. Bueno, a ver, yo soy una persona que acepta y respeta a un adversario que tiene una línea en su vida. Eso es lo correcto. A gente que no se cambia de ideología, que no. Esta señora es una farsante. Hoy día defiende esto y cuando estaba con Castillo defendía lo otro. Por eso es que el pueblo la odia. El pueblo, el 95% de los peruanos saben que es un hipócrita, que es una farsante, no le cree nada. Ya, pero este señor Aníbal Torres, cuando Fujimori entra a la Universidad de San Marcos, él encabeza la Comisión de Reforma de San Marcos. Él, Aníbal Torres. Otro hipócrita. O sea, para que entienda la gente, ¿ya? Para Abimael Guzmán y sus huestes, este señor era un derechista reaccionario al encabezar la comisión interventora de San Marcos en el momento más duro de la lucha contra Sendero. Philip, la gente se olvida. Hubo un momento entre el año 91 y el año 95 en que todo el Perú era fujimorista. Esa era la verdad. Este señor... Todo el mundo estaba. Y muchos años después también. La Comisión Andina de Juristas trabajaba con el Poder Judicial. Con la reforma del señor de Lepiani. No nos hagamos los tontos. ¿No es cierto? Entonces, todos estaban ahí. Unos porque querían acomodarse, otros porque querían que les perdonaran su izquierdismo, otros porque querían plata, otros por cualquier otra cosa. Todos estuvieron ahí. Entonces son una sarta de hipócritas. Muy pocos estuvieron en contra siempre. Y esos merecen mi respeto. Digo esto ¿por qué? Porque no he encontrado, mejor dicho, yo me he olvidado de decirle a los muchachos que lo encuentren. Porque luego de la bomba de Tarata yo he comentado que ese día mi papá me puso una mano en el hombro y me dijo no camines más. Yo paro, retrocedo, no sé, 20 pasos, 20 metros y explota la bomba de Tarata. Pero el día que explota la bomba de Tarata yo le ruego a la gente que está viendo el programa que lo busque acá en sus celulares. Es una desgracia y enfocan a una persona que estaba gritando por su hermano o por su hijo o por su papá. Y en una voltea la cámara y dice Fujimori, mátalos. Acababan seguramente de matar a alguien de él. Entonces acá vio todo un tema con respecto a la violación de derechos humanos de Fujimori contra los terroristas que han contragolpeado y ganado ideológicamente la batalla. Por algo a Fujimori lo han tenido que indultar. Pero Fujimori cuando regresa y en libertad sale su canal F y da una serie de argumentaciones con respecto a su propia visión sobre su propio gobierno y cómo él encara la lucha antiterrorista. Simplemente les digo que Fujimori cierra la frontera con Ecuador, le gana al terrorismo, le gana la hiperinflación, a su vez hace la SUNAT y la SUNAT con D. Y además titula, todo a la vez todo. Y lo más difícil era hacer lo que estaba haciendo con Sendero Luminoso en la calle. Y en todas las calles. Y el MRTA. Y el MRTA, por si acaso. Veamos lo que dice. Mi primer compromiso fue devolverle la paz.
Nuestros soldados y policías no fueron asesinos, son más bien héroes de la pacificación. Pero una cruel venganza se inició después del 2000. Tal como lo anunció Abimael Guzmán capturado, la lucha de Sendero Luminoso continuaría y sería política. Y desde ese día, el terrorismo y sus aliados tergiversaron la historia. Convirtieron a Sendero Luminoso y al MRTA en víctimas y al Estado peruano en asesinos. Y no solamente política, porque está pendiente investigación, precisamente en las masacres que se le achacan a la señora Boluarte, actos terroristas en los aeropuertos. Porque, digamos, muchos jóvenes ingenuamente intentaron hacer esto, pero ahí hubo cabecillas que nunca nadie ha sabido, porque tomar un aeropuerto es un delito. Y habían armas instaladas en esas reyertas. Pero lo que voy yo es que Fujimori, creo yo, comete el mayor error de su carrera política al irse. Porque si él no se hubiera ido como se iba, como se fue, mejor dicho, hubiera podido hacer esa lucha acá. Le dejó la cancha libre a todos sus adversarios para que hagan todo un andamiaje. La forma de la salida del año 2000 fue un error. Y la forma del regreso del 2005, otro error. O sea, lamentablemente fueron dos errores. Y las consecuencias de ese error los pagó él con su prisión. Yo he estado con él en Tokio en el año 2005 y yo le dije, usted, su gobierno se parece mucho al de Leguía, con una diferencia. Leguía no logró salir del Perú y terminó preso. Usted está libre para mantener su mensaje en libertad. Lo que yo no sabía es que estaba organizando regresarse. Pero ¿a quién se le ocurre regresar a Chile Bueno, de Bachelet? porque a Chile de Bachelet era obvio que le iban a entregar. Bueno, pero así es porque lamentablemente Javier Vallarrestra, que ha fallecido este año y que era un talento y un hombre inteligentísimo y brillante, tiene una frase que la gente debería tener presente siempre y yo creo que es magnífica. Los idiotas hacen idioteces. Dicen idioteces, pero los inteligentes hacen idioteces. Un hombre inteligente hizo un par de tonterías y eso comprometió lamentablemente políticamente a todo el movimiento que si él se hubiera quedado en Japón hubiera podido recomponerse con mucha mayor facilidad y él en libertad hubiera dado su mensaje mucho mejor. Pero él quería volver. Bueno, es complicado decir que hubiera pasado, sí, ¿no? Pero si él se quedaba en el Perú... No, si se quedaba en el Perú, lo hubieran matado, lo hubieran metido preso en ese momento. A ver, él tomó esa decisión y fue una mala forma de salir. Correcto. ¿No es cierto? Pudo haber salido de otra manera, ¿no es cierto? Pero él dijo que iba a convocar elecciones, terminó saliendo. Él se dio cuenta de que la decisión de adelantar las elecciones fue un error y que se iba y que no iba a terminar. En ese momento tomó la siguiente mala decisión de irse. Ya está, un conjunto de errores. Un error no se arregla con otro error. Correcto. Quien siembra vientos cosecha tempestades. Es un dicho muy conocido de todas nuestras abuelitas. Y bueno, la tempestad de Fujimori ha durado tanto tiempo que logró poner, por reacción, a PPK en el gobierno. Vizcarra alimentó el odio antiaprista y el odio antifujimorista. Y miren Castillo. La idea de todos los programas que estamos haciendo esta semana es alertar a la opinión pública y a los patriotas peruanos, independientemente de su color político, que el Perú está en peligro porque el antifujimorismo no puede seguir manejando la impronta de la gente, de cara, por supuesto, a las elecciones de 2026. Esta es la nota del día de hoy con respecto a Chile.
11:05 de la mañana salía el ataúd del expresidente. Y permitir que ahora ustedes y yo y los peruanos tengamos la idea de que somos un país viable, que tenemos futuro. Durante el traslado de la carroza fúnebre, rodeada por personal de la policía y simpatizantes de Fujimori, también estuvieron presentes Keiko y Kenji Fujimori, quienes abordaron un segundo vehículo para seguir a la carroza. Esta es una de las carrozas fúnebres, entonces, que acompañan con arreglos a Alberto Fujimori y se escucha el ritmo del chino, entonces, acompañando de esta manera la comitiva que despide a Alberto Fujimori. En los exteriores del Ministerio de Cultura ya había una larga fila de personas, entre jóvenes y adultos que llegaron desde varios puntos de la capital para darle el último adiós al expresidente. ¡Chino, chino, chino! ¡Tu pueblo está presente! ¿Cómo olvidar tanto amor al Perú de este señor presidente? Alberto Fujimori es un estadista. Alberto Fujimori es inimitable. Claro, recorrió todo el país, hizo las carreteras, los colegios, la pacificación Perú con Ecuador, derrotó al terrorismo y esas leyes se deberían dar ahora con la delincuencia. Fue uno de los presidentes más importantes del Perú, ¿no? Y lo que yo he sabido es que ha combatido contra el terrorismo y no sé mucho, pero es lo que me ha contado mi abuela, pues, ¿no? Gracias, Chinito, por tanto amor por el Perú, por tanto amor por el Perú. Pero no solo llegaron personas jóvenes y mayores simpatizantes del chino, también lo hicieron algunos exministros y congresistas. Creo que todos tenemos que reconocer que antes y después del gobierno del presidente Fujimori el Perú fue otro. Así que por su legado, por su memoria, por su estrategia, por su inteligencia, gracias presidente Fujimori por todo, y los jóvenes nos vamos a encargar de que su legado se mantenga vivo. Con mucha tristeza, realmente le damos el pésame a la familia. Hemos venido a saludarlos y creo que es momento de que el país se pacifique. Alrededor de las 11:30 de la mañana llegó el cuerpo de Alberto Fujimori al Ministerio de Cultura. Diversas autoridades y políticos, entre ellos la presidenta Dina Boluarte, le dieron el pésame a Keiko y a Kenji Fujimori. Lo mismo hizo una delegación del APRA, encabezada por Jorge del Castillo y Mauricio Mulder. Pero no faltaron las peleas. Mientras velaban a Alberto Fujimori, en los exteriores del Ministerio de Cultura, una opositora del chino empezó una pequeña gresca. Para mí, Alberto Fujimori es un delincuente japonés que nos hizo muchísimo daño a nuestro país. No tengo derecho a provocar. ¿Cómo es provocar, señor? Así se desarrolló el primer día del velorio del expresidente Fujimori. Diversos políticos y simpatizantes llegaron para expresar sus condolencias a la familia de quien fuera, para muchos, el mejor presidente del Perú.
Bueno, multitudinario la cantidad de gente que ha ido, primer punto. La señora esta que fue a fastidiar fue una sola y no trascendió. Pero yo quiero resaltar el gesto del APRA. Fujimori persiguió al APRA, fue cruel con el APRA. Persiguió a García, no dejó que García venga a enterrar a su papá. García lo recibió, le dio el mejor trato posible siendo un reo y fue magnánimo con él. La fuerza del APRA en la historia del Perú es que ha sabido perdonar. No ha perdonado a Fujimori nada más. Perdonó a Odría, perdonó a Benavides, perdonó a Prado. Y esa capacidad de perdón y de conciliación ha sido la fuerza del APRA. Eso es lo que ha hecho que sea un partido de 100 años. Entonces, siendo un partido duro, con doctrina, que podría haber sido un partido... Con muertos. Con muertos, con esa maravillosa marcha que tiene el APRA de paso a paso a los caídos, ¿no? Es una cosa conmovedora. Pero la inteligencia del APRA ha sabido que el pueblo peruano es un pueblo cristiano y que el perdón tiene un valor, cosa que la izquierda, que es atea y envenenada y odiadora, no lo tiene. Y por eso es una fuerza importante, pero marginal en la historia peruana, ¿no? Bueno, y el antifujimorismo ha sido, pues, hoy por hoy es el partido más fuerte del Perú, ¿no? Bueno, el antifujimorismo está compuesto con antifujimorismo de derecha y antifujimorismo de izquierda. Entonces, los más gritones, los más odiadores son los de la izquierda, pero probablemente los peores, los más puñaleros, traicioneros son los de la derecha, que mientras recibían los beneficios del modelo que Fujimori creó, no se ocuparon ni siquiera de defender el modelo que los servía. Y algunos que fueron perjudicados por la apertura de los mercados y todo lo demás, mantuvieron su odio permanente, ¿no? Entonces, no tuvieron la capacidad de entender que quien derrotó a Vargas Llosa en el año 90 no fue Fujimori. Quien derrotó a Vargas Llosa en el año 90 fue el pueblo. El pueblo no quería... Bueno, Vargas Llosa no se lo ha perdonado nunca. Bueno, no lo ha perdonado, pero lo que pasa es que el pueblo no lo quería. Mira, hay una cosa que probablemente la gente joven que no vivió esa época no tiene presente, pero si ven el comercial de Alberto Fujimori en la segunda vuelta, es el elemento central para entender qué pasó. Fujimori en la segunda vuelta cambia su estrategia, la hace mucho mejor y cambia no sus principios, sino cambia su mensaje y dice: vota por un presidente como tú. ¿Cómo? Los peruanos son japoneses, tienen una afición. No, lo que pasa es que los peruanos se identificaban con un japonés criollo antes que con un peruano extranjerizante como Vargas Llosa. Y eso es lo que pasó. Y todavía hay un sector de la derecha, de una derecha económica, lobista, apitucada, liberal en el sentido ideológico duro, que no puede entender lo que pasó y le quiere echar la culpa a Alberto Fujimori, a sus hijos, a sus partidarios y al Perú, de que ellos no entendieron lo que estaba pasando. Se la pasaron en una campaña de 3 años desde el año 87 y no entendieron que su mensaje y su proyecto antinacional, extranjerizante, globalizador, no caló. Entonces, dieron un mensaje acertado. Este modelo no funciona, hay que buscar otro. Pero como lo vendieron, nadie lo compró. Bueno, y el no shock fue una estrategia de Fujimori buenísima porque terminó haciéndolo. Porque no había otro camino, era el único camino. Pero los que lo vieron primero no supieron conectar con el pueblo. Correcto. Vamos a hablar de eso luego de la pausa. Sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, o con de Willax Televisión. Audifón tiene la solución a tu problema de audición con la mejor tecnología alemana. Ensamblamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifón nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Fabricamos prótesis auditivas en 3D y listos en 48 horas. Audifón está en Lima y en las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifón. Ahora mucha gente dice, creo erradamente, que el Perú necesita un Milei o que el Perú necesita un Bukele. El Perú necesita un peruano. Pero hay gente que compara inclusive el fenómeno del shock argentino con lo de Fujimori. No, pues, lo de Argentina es papayita.
Argentina no tiene problemas raciales, no tiene problemas culturales. Argentina es un país unido. Argentina no tiene ningún roche limítrofe, ni tiene terrorismo. Fujimori, Argentina se encargaba no sé, en 3 meses arreglar Argentina. El Perú ha sido dificilísimo. Vamos a hablar del tema económico luego de la pausa. Condominios Aventura nos trae su condominio temático Calicanto, ubicado estratégicamente en el kilómetro 92.5 de la Panamericana Sur, a solo 5 minutos del Boulevard de Asia. Descubren Calicanto, lotes exclusivos, un entorno mágico que inspiró en la arquitectura romana. ¿Qué personaje romano hubiera sido acá? Huevo duro. Escaévola, el que tenía los archivos de todos los romanos. Ese se la sabía todo como huevo tibio. Aprovecha los precios fabulosos de $25.999 y cómprate ya tu lote comenzando de 240 metros cuadrados. ¿Quieres saber además cómo va a estar terrazas de Chepe Conde? Ingresa a aventura.p/Calicanto o llama al 905-457-777. Pausa, regresamos.